Hola, en el vídeo de hoy calcularemos y simularemos un circuito con resistencias en serie. También veremos una configuración muy habitual en electrónica como es el divisor de tensión. Bueno, vamos a calcular un circuito con resistencias en serie. Aquí podemos ver que estas tres resistencias están en serie porque la intensidad que nos pasa por cada una de ellas es la misma, ¿vale? Las tres resistencias están conectadas a una fuente de alimentación y normalmente lo que hacemos es hacer un cambio de estas tres resistencias por una sola. De manera que lo que hacemos, tenemos R1, R2, R3, estas tres resistencias las calculamos como una sola y para ello lo que hacemos es sumarlas. Cuando están en serie se suman. Si cada una de ellas es de un K, lo que hacemos es sumarlas. Un K más un K más un K son 3K. Aquí vemos el mismo circuito, ¿vale? El circuito original sería este. Lo único que hemos hecho es ponerle un voltímetro a cada resistencia. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para que veáis que el primer paso para calcular es saber la intensidad. Hemos calculado la resistencia equivalente, que lo tenemos aquí a la derecha, y lo calculamos para calcular la intensidad que pasa por toda la rama. Como sabemos que por R1, R2 y R3 pasa la misma corriente, lo que hacemos es calcular precisamente esa corriente, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no podría coger R1 y decir, voy a calcular con R1 la intensidad que está pasando. ¿Por qué? Porque realmente lo normal es que no te den esta tensión que estamos viendo aquí en la simulación en el voltímetro. Estos 3,3 voltios que están cayendo en esta resistencia, lo normal es que no te lo den. Si te lo dirán o si lo midiéramos, sí que lo podríamos saber, porque la ley de Ohm te dice, bueno, pues la intensidad es la tensión partida de la resistencia. Vale, pues como sé que esta tensión le está cayendo a la resistencia, lo dividiría entre un K y me daría 3,33 milis. Pero como en el circuito de arriba no nos daban nada, solamente nos daban esto, la manera de proceder es calcular una resistencia equivalente. Tendríamos esta resistencia equivalente aquí. Y entonces, claro, esta resistencia equivalente sí que está conectada a la fuente de alimentación, entonces le están cayendo 10 voltios, que lo podemos ver aquí simulado. 10 voltios. ¿Cuál es la intensidad? Pues claro, con esta resistencia equivalente ya sí que podemos calcular una intensidad con la ley de Ohm. Entonces la intensidad serán los 10 voltios que nos caen en la resistencia equivalente partido de la resistencia. Y entonces calculamos que son 3,3 miliamperios. Hacemos la división y nos da 3,3 miliamperios. Ahora, como nosotros sabemos que la intensidad que pasa por RE es la misma que pasa por R1, R2 y R3, pues ya tenemos dos variables en cada resistencia. Tenemos la resistencia, que esa sí que nos la suelen dar, y la intensidad, por lo que podemos sacar la tensión en cada resistencia. La tensión en cada resistencia será la intensidad, que serán 3,33 milis por 1K, y ahí tenemos los 3,33 voltios. Podemos hacerlo con otros valores, ¿vale? Aquí lo tenemos con 1K, 10K, 2K, 2 y la resistencia equivalente son 13,2K. Lo mismo, como sabemos que le caen 10 voltios dividido 13,2K son 757,5 microamperios. Y venimos aquí y como esa es la misma corriente que pasa R1, R2 y R3, podemos pues calcular las tensiones que caen en cada resistencia en el circuito original. Veremos ahora el circuito de divisor de tensión, que no es más que un circuito en el que solamente tenemos dos resistencias. El circuito original serían dos resistencias, entonces calculamos la resistencia equivalente como R1 más R2, ¿vale? Cuando se dice configuración divisor de tensión, son dos resistencias en las que se supone que la fuente de alimentación sería la tensión de entrada y la tensión en R2 sería la tensión de salida. Aquí podemos verlo, ¿vale?
Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, calculamos la intensidad que pasa por el divisor de tensión con la resistencia equivalente. Entonces serían 10 voltios partido de 3K y nos da 3,3 miliamperios, ¿vale? Sería esta, la del medio, la ley de Ohm, la de la intensidad, ¿vale? Y ahora para sacar la tensión de salida, pues sería pues la intensidad que pasa, que son 3,3 miliamperios, dividido multiplicado por la resistencia, ¿vale? Porque estaríamos aquí, ¿vale? Será 3,3 miliamperios por 2K y tendríamos 6,67 voltios y tendríamos nuestra tensión de salida. Así con la ley de Ohm y sabiendo cómo se calculan las resistencias en serie, podemos dividir esta tensión de entrada en las partes que queramos, ¿vale? Podemos tener 10 voltios y sacar 1 voltio o 2 voltios o lo que queramos de esta resistencia. Y bueno, hasta aquí la explicación de hoy. Espero que os haya gustado.